Hola con todos ustedes, muy buenas tardes principalmente. Acá los vamos a presentar antes de entrar al tema principal, que somos estudiantes de psicología. Mi nombre es Ken Lee. Mi nombre es Ariana. Yo soy Camila. Mi nombre es Renzo. Que somos estudiantes de psicología nuevamente, y en esta ocasión vamos a presentar sobre qué tratan las terapias de tercera generación. En la actualidad, la salud mental se ha vuelto una preocupación importante, ya que muchas personas enfrentan problemas como la ansiedad, el estrés o incluso la depresión. Frente a esta realidad, las terapias conductuales de tercera generación surgen como una propuesta innovadora que transforma la forma de entender el malestar psicológico. A diferencia de enfoques tradicionales, que también no se centran únicamente en eliminar los síntomas, sino en ayudar a las personas en construir una vida con sentido e incluso cuando experimenten emociones difíciles. El aporte principal de estas terapias radica en un cambio de perspectiva. En lugar de preguntarse cómo elimino lo que me hace sentir mal, se plantea cómo puedo vivir mejor en lo que siento. Esto permite desarrollar la flexibilidad psicológica, como también podemos decirlo, la capacidad de aceptar pensamientos y emociones sin que estos controlen la conducta. Un ejemplo de esto puede ser que una persona con ansiedad social pueda aprender a relacionarse con los demás y avanzar en sus metas, aun cuando el miedo siga presente. Concluyendo esto de mi parte, conocer estas terapias no solo es importante para estos profesionales, sino también para cualquier persona interesada y su bienestar emocional. Estas ofrecen herramientas de prácticas como la aceptación, la atención plena y la conexión con valores personales que pueden aplicarse en la vida diaria. Y dicho esto, a lo largo del trabajo se explorarán sus diversas características, diversos modelos principales e incluso algunas evidencias científicas, permitiéndonos así comprender su relevancia en la psicología actual. Bueno, como mencionó nuestro compañero Ken, el día de hoy vamos a explorar específicamente cómo se desarrollaron las terapias de tercera generación, también llamadas terapias contextuales. Para entender qué son, primero debemos comprender de dónde vienen. La psicología conductual ha evolucionado en tres grandes olas. La primera ola, durante los años 50, se centró en la conducta observable y el condicionamiento, hablando de Skinner y Pavlov. Fue el nacimiento de la terapia de conducta. La segunda ola, en los años 70, introdujo la cognición. Aquí aparecen figuras como Beck y Ellis, enfocándose en cambiar pensamientos irracionales para cambiar la emoción. Es lo que conocemos como terapia cognitivo-conductual o TCC tradicional. Y la tercera ola, en la que nos vamos a enfocar a finales de los años 80 y a inicios de los años 90, en la que justamente no se busca borrar un síntoma o cambiar el pensamiento por uno positivo, sino cambiar la relación que el paciente tiene con su malestar. ¿Algo que comentar, chicos? En mi propia experiencia, yo considero que las terapias de tercera generación son muy, pero muy importantes para poder ayudar al paciente con el malestar, como tú mencionas. Y considero que, muy aparte de que la más tradicional es la TCC, más adelante vamos a abordar sobre un poquito más de DBT, ACT, y creo que esto es algo muy importante para poder comprender cómo es que podemos ayudar a los pacientes y comprenderlos a ellos también para que se den cuenta de que este cambio va a ser significativo para su vida. También se tiene que agregar cómo las terapias de tercera generación han cambiado más en la perspectiva que se tiene sobre las terapias. Cómo es que se llega a guiar al paciente para que entienda y llega a cambiar la relación que este mismo tiene con su problema, ¿no? Acatando también eso, compañero Renzo, siento que las terapias de tercera generación son como más integrales hacia la persona, es vivir su problema y poder tener esa conciencia de querer cambiarla, ¿no? Eso también quisiera recalcar que hay una terapia llamada FAB, que trata de la psicoterapia analítica funcional, si mal no me equivoco, que trata de decir que nos enseña más a ir a sesiones con sus problemas y poder evidenciar sus propios problemas y tener una solución ahí en ese momento y poder tener esa idea de poder cambiar afuera. Si mal no me equivoco, eso es lo que siempre tienen esa conexión, esas terapias de tercera generación. Pero ahora vamos a indagar un poco justamente en lo que es la FAB, la DBT en un momento. Teniendo en cuenta el libro de Tratando con la psicoterapia analítica funcional, vamos a definir qué es la tercera generación. A diferencia de las anteriores ya mencionadas, la tercera generación se basa en el contextualismo funcional. ¿Qué significa esto? Significa que una conducta no es buena o mala por sí sola, sino que depende de su función en el contexto. Hay tres pilares que definen estas terapias. Abandono del modelo mecanicista. Ya no vemos al humano como una máquina o como una pieza que tiene que estar funcionando, o no la vemos como una pieza rota que hay que reparar. Lo vemos como un acto
en contexto, aceptación en lugar de evitación. En la TCC tradicional, si tienes un pensamiento negativo, intentas debatir con él o cambiarlo. En la tercera generación, aprendes a observar ese pensamiento y aceptarlo como lo que es. Y actuar según tus valores, a pesar de ese pensamiento. Y la importancia de la relación terapéutica. Como hemos visto, o vamos a ver en el modelo FAB, la relación entre psicólogo y paciente ya no es solamente un trámite, ya no es horizontal, ahora es un trato vertical. Ahora vamos a hablar un poco de los ejemplos de las terapias que se encuentran en la tercera generación. Dentro de este grupo vamos a encontrar la ACT, la terapia de aceptación y compromiso, centrada en valores y de fusión cognitiva. La FAB, de la que estábamos hablando, que es la psicoterapia analítica funcional. Como revisamos en los textos que ya también mencionamos, de Marino Pérez, utiliza el refuerzo natural en sesión para cambiar conductas problemáticas. La DBT, la terapia dialéctica conductual, que es fundamental para trastornos de personalidad. Lo revolucionario es que estas terapias funcionan incluso en casos donde el paciente ya sabe que su pensamiento es irracional, pero sigue sufriendo. La tercera generación no apela a la lógica, apela a la experiencia directa. Ya profundizamos qué son las terapias de tercera generación, sus bases en el conductismo radical y su enfoque en la aceptación. Pero para comprender realmente por qué estas terapias han revolucionado la psicología clínica, es fundamental mirar hacia atrás. No podemos entender la tercera ola sin la segunda, ni la primera. Así que también vamos a analizar las diferencias fundamentales que separan estos tres grandes momentos históricos de la terapia de conducta. Esta evolución no solamente es un cambio de técnica, sino un cambio en la forma de la que entendemos el sufrimiento humano, el lenguaje y el papel de un terapeuta en sesión. Para poder comprender, como menciona mi compañera, las terapias de tercera generación, es primordial empezar por el inicio de todo. Cómo nacen todas estas terapias y cómo es que va avanzando para poder ayudar a los pacientes a que puedan comprender sus síntomas y a mejorar en diversas situaciones que ellos presentan. Acatando también eso, lo que has mencionado de que el paciente y el consultante, en este caso sería la palabra correcta, el consultante y el terapeuta son algo que tiene que llevarse de la mano, como bien hemos abordado también en esta tercera generación, es que el terapeuta va consigo mismo y con el consultante en sus problemas que él tiene, ayudándolo así en el transcurso del tiempo, y que al mismo tiempo ahí el consultante se da cuenta de qué es su error para darse cuenta de qué es lo que tiene que hacer en realidad para poder tener soluciones. En este caso, darse cuenta en la misma sesión de qué es lo que está fallando y él mismo decir, estoy fallando en esto, que esto, que el otro, y yo mismo buscar una solución al problema que tengo, darme conciencia de lo que estoy haciendo mal. Claro que continúa. Acotando también un poquito a eso, también es importante recalcar que el papel del terapeuta es reforzar estas conductas para que el paciente pueda entender lo que tú mismo estás mencionando, ¿no? De entender que esta conducta está mal, que no debo seguir haciéndola o que debo cambiar ciertos aspectos para no seguir haciendo esta conducta. Y ese es el papel del terapeuta, usando los reforzadores para reforzar dicha conducta y que el paciente mismo se dé cuenta de esto, ¿no? Claro, hay diversos errores que cada uno tiene, ¿no?, en ese aspecto, y cada uno se da cuenta en esa sesión. El terapeuta también tiene que estar al tanto que hay ciertas técnicas que no se pueden dejar cierta a la ligera, como puede ser evocar o tal vez observar ciertas CCR, simples palabras, como lo vas a mencionar en el FAB. Actualmente solamente estamos hablando de la FAB porque es lo que más conocemos, ¿no? Pero ya se va a profundizar un poco más en otras terapias, como justamente la DBT, más adelante. Claro. Ahora vamos a hablar un poco de las diferencias entre las tres olas, ¿no? La primera generación, que es el nacimiento de la terapia de conducta, pues nos vamos a citar en los años 50, como ya se mencionó. La primera generación surge como una rebelión científica frente al psicoanálisis de la época, que pues carecía de base empírica. Aquí la psicología pues se ha centrado exclusivamente en lo que se podía y no se podía medir, la conducta observable y ese tipo de cosas. Autores como Skinner y Pavlov sentaron las bases. La diferencia principal de esta etapa con lo que vendría después, lo que es la tercera generación, es el enfoque mecánico. Se trataba de cambiar la conducta a través del condicionamiento. Si un niño tenía una fobia, usamos la desensibilización sistemática. Si queremos que alguien aprenda una habilidad, usamos reforzadores. En esta fase, los pensamientos y las emociones eran consideradas una caja negra, algo que no se tocaba. El objetivo era puramente topográfico, cambiar la forma de una conducta externa para eliminar síntomas.
es la terapia de acción directa sobre lo que es el ambiente. Si hablamos de la segunda generación, hacia los años 70 más o menos, los psicólogos notaban que el modelo anterior se quedaba corto al no explicar qué pasaba dentro del individuo. Así nace la segunda generación, encabezada por figuras como Aaron Beck o Albert Ellis. Aquí aparece la terapia cognitiva conductual o la TCC. La gran diferencia aquí es que el foco se desplaza de la conducta externa a los procesos internos. Se asume que el pensamiento es la causa de la emoción y el comportamiento. Si estás deprimido es porque tienes pensamientos distorsionados o malos o creencias irracionales o sin sentido. El método principal es la reestructuración cognitiva. El terapeuta ayuda al paciente a debatir sus pensamientos, a probar que son falsos y a reemplazarlos por pensamientos más realistas. A diferencia de la primera generación, aquí la mente sí importa, pero se trata como una máquina que funciona mal y que luego debe ser reparada. El objetivo sigue siendo el mismo, eliminar el síntoma cambiando el contenido de lo que pensamos. Si ya entramos a lo que es tercera generación, llegamos más o menos a finales de los años 80, inicio de los años 90, con terapias como la ACT, la psicoterapia analítica o la DBT. ¿En qué se diferencian radicalmente de las anteriores? Principalmente en que abandona el objetivo de eliminar o reparar el pensamiento. Mientras que la segunda generación se enfoca en el contenido, lo que nosotros pensamos, la tercera generación se enfoca en la función y el contexto. ¿Para qué sirve este pensamiento y en qué situación ocurre? Aquí debatimos si un pensamiento es irracional. No intentamos convencer al paciente o al cliente de que es un inútil. En su lugar, le enseñamos a observar este pensamiento como lo que es una cadena de palabras en su mente, sin dejar que eso dirija su vida. ¿Algo que contar, chicos? Yo creo de que las terapias de segunda generación, hasta cierto tiempo, como tú mencionas, que es hasta el inicio de los años 90, ha sido algo muy, pero muy bueno para la psicología, porque, como decían, ¿no? Vemos a los pacientes o a los clientes como una máquina, tenemos que cambiar ese pensamiento que tiene, reestructurar lo que está pensando, pero realmente lo que debemos hacer nosotros como psicólogos es ayudar a que el paciente se dé cuenta de lo que está pasando, reconocer lo que está pasando y cambiarlo en su vida, en su entorno, en lo que pueda pasar mientras él esté solo sin alguien que lo acompañe. Entonces, creo que por eso es que considero bastante que las terapias de tercera generación ayudan mucho más que las de segunda. Como ya lo mencionaba antes, obviamente todo esto ha sido un proceso, desde la primera, la segunda, la tercera, ha sido un proceso para que nosotros podamos reconocer y también darnos cuenta de que cómo podemos ayudar a los pacientes o a los clientes, cómo es que nosotros tenemos que enfocarnos o estudiar más para que esto pueda ser un cambio muy significativo para la sociedad como tal. Claro, en este caso ya en la tercera generación se nos deja en claro de que el síntoma no es algo que tenemos que afrontar, no es algo que nosotros tenemos que decir esto tiene que desaparecer, sino es algo que tenemos que comprender, algo que tenemos que hacer que el paciente comprenda, no para que lo elimine de su vida, sino para que pueda vivir de manera más significativa y con menos peso con ese problema. Creo que sí se entiende. Claro, o sea, no se trata de solo dar consejos o tareas para la casa solamente, que es lo que suele hacerse en las terapias de tercera generación, sino también que se tiene que transformar lo que el paciente está relacionando con otro ser, la relación que tiene con otro ser humano, ¿no? O sea, la relación que puedo tener como con mi compañero o yo con mi compañera. Entonces, ese es el preciso momento en donde se tiene que generar el cambio y se tiene que enseñar al paciente o cliente a que pueda reconocer todo esto. Un buen punto también importante, podría ponerlo que si una persona tiene estos problemas, quisiera cambiar, se daría cuenta de que él mismo tiene esa voluntad, ¿no? En ese aspecto, definiéndolo de una buena manera, porque ya que una persona si no intenta cambiarse a sí misma porque tiene un error, dice, no, es que no quiero esto, estoy fallando algo, pero en ahí él mismo se está dando cuenta que es consciente que tiene un problema y justo ahí va a consulta en las mismas sesiones que tiene con el terapeuta, él mismo se da cuenta que quiere cambiar algo y se da ese motivo, ¿no? Porque si uno no se da ese cambio, si mismo dice que no quiere cambiar inconscientemente, digamos, no lo va a hacer, ¿no? También ahí tienes que darte cuenta que tiene debilidades y fortalezas el consultante en esta ocasión, y digamos que si tú reconoces lo que tienes, debilidades
debilidades y fortalezas, dices, pues no, tengo ciertas cosas y ahí el terapeuta te hace resaltar más y tú más consciente te das cuenta de los problemas tienes, ¿no? También es interesante, ¿no?, recalcar el hecho de que a pesar de que cada terapia tenga sus fundamentos, sus bases y sus procedimientos, todas tienen el mismo punto, la relación con el psicoterapeuta, con el terapeuta. Esta relación se ve muy importante, como han mencionado ustedes ya. Esta relación es lo más relevante en la sesión para poder ayudar al consultante a entender el problema y que él vaya cambiando en relación a lo que él crea conveniente, ¿no? Dicho eso, también hay diferentes cuantos problemas ahora, pues no cada uno tiene sus propios errores como para que puedan soltarlo, porque no, digamos, no es tan fácil soltar lo que tú tienes. Eso tienes que ir paso por paso para ver en qué camino puedes ir y tomar la mejor Y decisión. justamente el acercamiento que se tiene en las terapias de tercera generación es lo que hace que el paciente pueda abrirse para soltar todo eso, ¿no? Porque si comparamos esto, la tercera con la segunda y la primera, no está esa relación empática cognitiva que en la No hay esa tercera conexión, digamos, ¿no? Ajá. Claro, como tú dices, la conexión es muy importante para que así el paciente pueda, como se menciona, tiene que ser un plano así súper recto para todos y decir, sí, el terapeuta se está poniendo en mi posición más allá de la empatía y todo eso, es ayudar al paciente y reconocer las emociones que está teniendo, validar lo que está pensando, lo que está pasando y así en ese plano ayudarlo. Y bueno, continuando con algo que voy a acatar importante, es el papel del contextualismo funcional. ¿Qué es lo que es esto? Principalmente es la base filosófica de muchas terapias conductuales contemporáneas, especialmente de las terapias de tercera generación. Digamos que estas perspectivas plantean que la conducta humana no puede comprenderse de manera aislada, como si fuera un hecho independiente, digamos, sino que debe analizarse dentro del contexto en el que ocurre. Esto incluye tanto el ambiente actual como en la historia del aprendizaje de la persona. Es decir, no importa solo qué hace la persona, sino por qué lo hace y para qué sirve hacerlo. De este enfoque, digamos que cada conducta tiene una función. Aunque a simple vista parezca irracional y problemática, vamos a tratar un poquito un ejemplo importante de acá. Una persona que evita hablar en público podría ser etiquetada rápidamente como ansiosa o insegura. Sin embargo, el contextualismo funcional invita a ir a más allá de la etiqueta que le ponen a la persona y es preguntarse qué ha pasado antes, qué consecuencias ha tenido esta conducta o incluso qué logra que la persona trate de evitar esta situación. Tal vez en el pasado fue ridiculizada, criticada o tuvo una mala experiencia, por lo que aprendió a evitar hablar, le protege de volver a seguir vergüenza o rechazo, digamos, ¿no? En ese sentido, la conducta de evitación no es incorrecta, sino funcional dentro de su historia. Así que en la terapia esta perspectiva cambia completamente la forma de intervenir. El terapeuta no se enfoca únicamente en eliminar o modificar esta conducta problemática, sino en comprender su función que cumple. Esto permite que la intervención sea mucho más precisa, empática y más efectiva. Un ejemplito de esto puede ser si una persona evita salir de casa, no se le obliga simplemente a exponerse al exterior. Primero se tiene que analizar que esa evitación probablemente se reduce su ansiedad a corto plazo, lo cual la refuerza, digamos, ¿no? Para que entienda un poco mejor es que cada vez que evita salir siente alivio inmediato y eso hace que la conducta se mantenga en el tiempo. A partir de esta comprensión, la terapia trabaja en romper ese patrón funcional, no eliminando la ansiedad directamente, sino cambiando la relación que la persona tiene con ella. En lugar de luchar contra la ansiedad o evitarla, se le enseña a aceptarla como una experiencia interna normal, mientras se compromete con acciones valiosas. Acá también puedo poner un ejemplo que una persona puede empezar a salir poco a poco, no porque ya sienta ansiedad, sino porque entiende que su vida es más importante que evitar ese malestar momentáneo. Otro puede ser que sería que el de alguien que constantemente busca aprobación en los demás. Desde fuera puede parecer dependencia emocional, pero desde el contextualismo funcional se analiza que esa conducta probablemente se haya sido reforzada en su historia, es decir, recibir cariño solo cuando cumple expectativas. Entonces, en terapia no se le dice simplemente dejar de depender, sino que se trabaja en construir nuevas formas de relacionarse, en donde la persona puede actuar desde sus propios valores y desde la necesidad de aprobación. Dicho esto, ¿qué opiniones tienen? Creo que habría sido no desde la necesidad de la aprobación. Creo que es fundamental para este tipo de terapias poder entender cuál es el contexto de dónde viene nuestro paciente, porque nosotros como terapeutas, si es
de todos los síntomas, no vamos a poder generar pues, trabajos o tareas para que el paciente pueda resolver, o sea, que sean trabajos más específicos para su problema. No es lo mismo decir, tiene depresión o presenta síntomas de depresión porque falleció un familiar, porque falleció una mamá, porque falleció papá, a decir, es que tiene depresión porque tiene problemas en la universidad, no tiene amigos, o sea, no es lo mismo. Entonces, contextualizar el problema, por qué viene el problema, definitivamente es muy importante. Justo por eso es interesante, ¿no? Cómo el contextualismo nos dice, ¿no? No solamente se tacha de etiqueta a una persona, sino también se analiza el porqué de dicha acción, ¿no? De qué ha pasado para que haga esto, qué es lo que logra para hacer esto. E incluso también se llega a analizar más a profundidad estos temas, ¿no? Eso es lo más interesante que he podido notar en lo que es el contextualismo, ¿no? Claro, yo quiero contarles algo que he estado viendo en las noticias ahora últimamente. No sé si sabían, pero en España hay una chica que se hizo la eutanasia. El día de ayer, para nosotros, pero para ellos ya es hoy, hace horas. Y la chica se hizo la eutanasia, dejó un video diciendo cómo se sentía, no exactamente lo que había pasado, pero de que sí le hubiera gustado que sus padres, o más que nada su padre, la apoyara y estuviera ahí, ¿no? Pero yo he escuchado muchos comentarios de varias personas que decían de que eso es un ejemplo para que todas las personas se quieren quitar la vida teniendo depresión, es una forma de rendirse rápido, pero realmente no sabemos qué es lo que está pasando a la chica, ¿verdad? No sabemos qué es lo que ha pasado antes. Investigando un poquito más, yo empecé a revisar su historia, ver un poquito más sobre el caso y vi de que la chica había sufrido violación por 4 hombres. Y no solamente eso, sino que se intentó suicidar en otra ocasión y quedó parapléjica. Claro. Y justamente yo conversaba con una chica y le contaba todo esto también, ¿no? Como ustedes, y la chica me decía, pero es que está mal, tú como psicóloga no debes verlo de esa forma, tú como psicóloga tienes que buscar una solución. Ok, entendemos que la última opción sería la eutanasia, obviamente, habiendo visto todo el contextualismo y todo lo que se menciona, pero también no entendemos el dolor de la persona, no entendemos cuáles han sido sus valores, no entendemos cuál ha sido el problema exacto para que ella tenga que pasar por eso. Entonces, esto es un claro ejemplo de que nosotros tenemos que investigar un poco más y saber sobre qué es lo que ha pasado a la persona para poder ayudarla a que pueda comprender esa emoción o ese sentimiento que está pasando. Y no solo es el hecho de juzgar, criticar, pero es que siempre solucionarlo, olvídate, es que eso está mal y muchas personas suelen hacer eso. Es más el hecho de poder valorar lo que la persona nos está contando en terapia, entender y decir, sí, está bien, entiendo tu malestar, entiendo lo que estás pasando y acompañar en ese proceso de dolor, ¿no? Que es lo que se supone que tenemos que hacer los psicólogos, más que nada en las terapias de tercera generación. Sí, yendo también a lo que tú mencionaste, es importante conocer el contexto de nuestro consultante, porque si no hacemos, digamos, un buen proceso, no estamos haciendo, digamos, una buena ética de nuestro trabajo como psicólogos o terapeutas. Y tal vez en ese intentar ayudar, lo único que estamos haciendo es empeorarlo. Claro, estaríamos reforzando esa conducta de querer suicidarse en el caso de la chica, reforzando de lo que estaba pasando, decir, es que si pasa esto es por tal cosa, o sea, tratar de buscarle ¿cómo se le dice? ¿Desencadenante? No, tratar de buscar un motivo para que sigamos reforzando eso. O sea, como que decir, sí, pasa esto por tal cosa, como culpar a la persona más, que estaría mal, obviamente. Claro. Sí, pues ¿Sí? Bueno, continuando con los modelos principales, vamos a empezar con ACT, que es la terapia de aceptación y compromiso. El autor es Steele. Más que nada, esto se basa en que el problema central no es la presencia de emociones negativas, como la ansiedad, la tristeza, el miedo, sino de que es la inflexibilidad, es decir, la tendencia a evitar las experiencias internas, como pensamientos, emociones, recuerdos. Asimismo, fusionarse con los pensamientos, soy un fracaso, en lugar de estoy teniendo un pensamiento de que soy un fracaso. Y por último, alejarse de los valores personales. Según Steven, el sufrimiento humano aumenta cuando intentamos controlar o eliminar lo que sentimos en lugar de entender esto. Esto se basa en la teoría del marco relacional, que básicamente tiene el objetivo de fomentar la aceptación, abrirse una nueva experiencia interna, promover la definición cognitiva, clarificar valores personales y generar acción comprometida.
Un ejemplo para que ustedes lo puedan entender es que imaginemos que tenemos un estudiante con ansiedad. Desde un enfoque tradicional se intenta eliminar la ansiedad, pero desde ACT se reconoce que estás sintiendo ansiedad y que esto es una emoción muy humana. No solo se tiene que controlar la conducta, se tiene que actuar desde el valor, formarse profesionalmente. Aunque el miedo sigue presente, ya no va a dirigir esto su vida. ¿Algo que quieran comentar, compañeros? Creo que tendrías que seguir nomás hablando de las terapias, porque no es algo que podamos comentar, porque no estamos... Continuando, tenemos la psicoterapia analítico-funcional, más conocida como FAP. Esto básicamente se basa en que los problemas del paciente van a aparecer dentro de la sesión. No se trabaja solo hablando de la vida, sino observando lo que está ocurriendo entre la interacción que hay entre el terapeuta y el paciente. Esto se va a centrar en 3 conductas, las SR1, las SR2 y las SR3. Las SR1 son las conductas problemáticas, las SR2 las mejoras que aparecen en sesión y las SR3 la interpretación que va a tener el paciente sobre su conducta. Básicamente, esto está basado en el aprendizaje operante. El objetivo de esto es evocar conductas problemáticas en su sesión, reforzar cambios auténticos y generalizar cambios fuera de sesión. Un ejemplo es que un paciente puede tener dificultades para expresar sus emociones en sus relaciones. En sesión, ella va a evitar hablar de esto. Y sería de que el terapeuta observa y crea un ambiente seguro. Con el paciente en realidad le cuesta confiar, entonces esto sería un CSR2. Y el terapeuta tiene que decir, valoro mucho que tú estés acá conmigo, agradezco todo lo que me estás contando y así yo estaría validando lo que está sintiendo el paciente. En la segunda tenemos la activación conductual. Básicamente la activación conductual propone de que la depresión no solo es un estado interno, sino que también es un resultado de un patrón de evitación y reducción de actividades reforzantes. La persona va a dejar de hacer cosas que antes le generaban sentido o placer, lo que va a reproducir el refuerzo positivo y va a mantener la depresión. El objetivo es incrementar conductas valiosas, romper círculos de evitación y reconectar con fuentes de refuerzo. No se espera que la persona se sienta bien para actuar, tiene que actuar primero y después evocar la respuesta. Una persona con depresión va a decir, no tengo ganas de hacer nada, va a evitar salir y va a evitar muchas cosas. Lo que nosotros tenemos que hacer es proponer nuevas actividades, como caminar, llamar a un amigo y retomar sus actividades que antes le generaban placer. Continuamos con la terapia de DBT, que es la terapia dialéctica conductual. Básicamente la DBT integra 2 fuerzas que son aparentemente muy opuestas. La aceptación y el cambio. La aceptación está básicamente relacionada con validar la experiencia del paciente y el cambio, promover la modificación conductual. Básicamente esto se ha desarrollado para el tratamiento del trastorno límite de la personalidad, pero se usa ampliamente en la regulación emocional. Básicamente los componentes principales son la regulación emocional, los mindfulness, la tolerancia. Continuamos con la DBT. Básicamente la terapia dialéctico-conductual va a integrar 2 fuerzas aparentemente muy opuestas, que es la aceptación y el cambio. La aceptación está relacionada con validar la experiencia del paciente y el cambio promover la modificación conductual. Esto básicamente se llama dialéctica, que fue desarrollada para el tratamiento del trastorno límite de la personalidad, pero se usa ampliamente en la regulación emocional. Los componentes principales de esto es la regulación emocional, la tolerancia al malestar, la efectividad interpersonal. El objetivo terapéutico de esto es regular emociones intensas, reducir conductas impulsivas o autodestructivas y mejorar las relaciones interpersonales. Para que se pueda entender, un paciente siente emociones muy intensas y relaciona impulsivamente, grita, se autolesiona, entre otras cosas. En DBT se usa la aceptación, que es tienes el sentido que tiene esto con lo que has vivido. El cambio, se le enseñan las habilidades como respiración consciente, técnicas de distracción, comunicación asertiva. Va a aprender a sentir sin desbordarse y actuar con mayor control con relación a las emociones o sentimientos que está pasando el paciente. Creo que lo que más podemos comentar en este caso, por eso que es lo que hemos estado trabajando, es la FAP, ¿no? Porque no podemos hablar mucho de la DBT ni de la AC, porque son temas que vamos a tratar a futuros. O sea, actualmente hemos tenido acercamientos muy pequeños hasta las 2 terapias, pero no es lo suficiente como para nosotros poder decir, hey, esto es así, así, así. Entonces vamos a hablar un poquito de la FAP, creo, en este caso. Dándote otro punto, Camila, pienso que estas terapias que nuestra
compañera Ariana nos ha mencionado, no sé si se ha dado cuenta que tiene una conexión entre el paciente con su cerebro. No sé si han visto esa conexión, que todas estas tres terapias que tienen diferentes métodos intentan que el problema se dé cuenta mismo en la misma persona y intente dar una solución. Claro. No sé si han llegado a eso, pero tienen diferentes caminos, como dicen, la aceptación y compromiso que una misma persona tiene que cambiar, ¿no? Claro. En este caso podemos ver que en la ACT y la DBT es más el tema de la aceptación del paciente por sus problemas, pero no hay una parte de reforzamiento como lo tiene la FAP, ¿no? Que es el paciente se da cuenta y se refuerza que se dé cuenta, ¿no? que haya un cambio, pero creo que en la DBT y en la AC no se encuentra este tema de reforzamiento por parte del terapeuta, por lo que tengo entendido. Sí, también como aún no estamos abordando tanto estas terapias, pienso que también, como tú dices, la FAP es un poco más integradora en ese sentido, en el cual se ve que el consultante y el terapeuta van de la mano como un equipo, ¿no? Además también se puede decir como que en la FAP está más estructurada, por así decirlo, ¿no? Como tiene sus diferentes puntos de vista, como son los CCRs, de las cuales se separan en 3 puntos, ¿no? La uno que es básicamente el error, o sea, el paciente que no quiere hablar así de su problema en la consulta, inconscientemente o conscientemente. El 2 es cuando ya reconoce cuando ya empieza a abrirse un poco más con el psicoterapeuta, y el 3 es cuando ya reconoce este problema y empieza a darle su interpretación, ¿no? Claro, al fin y al cabo también, como dice Camila, a medida del tiempo vamos a ir conociendo, porque todas las terapias tienen una función y claro que todas son funcionales en este sentido y no son para decir que esto no funciona, que esto que no, que esto es mejor, que esto no. Creo que como conocemos tan poco de las otras dos terapias, Ajá. como que podamos decir, pues son así las cosas, ¿no? Entonces tenemos un acercamiento ligero todavía. Claro. Justamente la diferencia que tiene del ACT y DBT con la otra terapia que se menciona, que es la FAB, en la ACT y en la DBT básicamente, aparte de que te dan, o sea, más que nada te dan esas habilidades para que tú puedas mejorar en eso, y te dejan tareas, que es lo que sé porque he llevado ese tipo de terapias, que también son muy funcionales como ustedes mencionaron, pero esas tareas fuera de o que no es en sesión como la otra terapia, como la FAP, exacto, es más como que más integradora, sientes que estás ahí, estás presente, entiendes, comprendes, pero en las otras es más, y lo voy a entender en mi proceso durante días, mientras estoy en casa, mientras voy haciendo mis tareas que me dejan, escribiendo, cómo me he sentido, qué es lo que hice hoy. O sea, no hay tanto acercamiento por parte del terapeuta. ¿No? Claro, o sea, es más darte cuenta como que uno mismo reconocer, pero hasta donde yo tengo entendido y también como que siento que es lo mejor, es que nosotros al acompañar al paciente se siente más esa conexión, más, sí me siento apoyado, siento que estoy entendiendo más las cosas, y si no entiendo algo puedo preguntarle en ese momento. En cambio en las otras es como que no entiendo por qué estoy sintiendo esto y estoy en casa, no sé qué hacer, y no es lo mismo un mensaje al que tú estés presente con el terapeuta, ¿no? Entonces es algo muy interesante saber sobre esas terapias, que más adelante vamos a hablar un poco más. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es la evidencia científica y los resultados en las terapias de la tercera generación. Estas han llegado a ser objeto de diversas investigaciones que buscaban evaluar su efectividad en el tratamiento de diferentes problemas psicológicos. Los resultados de estas investigaciones han demostrado que estos enfoques pueden llegar a generar mejoras significativas en las áreas emocionales o incluso en algunos trastornos de los pacientes. Esto llegó a permitir que sean incorporadas progresivamente en distintos contextos clínicos, ya sean como escuelas, hospitales o incluso centros comunitarios. Un aspecto relevante es que la evidencia de estas terapias no solamente se centró en la reducción de síntomas, sino que también en el fortalecimiento de las habilidades para fortalecer su bienestar a largo plazo. Por ejemplo, se ha llegado a observar que las personas pueden desarrollar mayor capacidad para afrontar situaciones estresantes, mejorar su regulación emocional y mantener conductas orientadas hacia metas personales, incluso cuando experimentan malestar después de haber sido experimentos en esas terapias. Asimismo, algunos estudios han señalado resultados positivos en la disminución de conductas autolesivas y en la mejora de relaciones interpersonales en personas que se recluían mucho socialmente, especialmente cuando se aplicaban intervenciones estructurales y basadas en las habilidades de dicha persona. Esto
Esto sugiere que trabajar procesos como la aceptación, la atención plena y el compromiso con acciones significativas puede contribuir a cambios más estables en la vida cotidiana. Para finalizar esta parte, la evidencia disponible respalda el uso de las terapias de la tercera generación como alternativas relevantes dentro de la psicoterapia contemporánea, ya que combinan fundamentos teóricos sólidos con estrategias prácticas que pueden adaptarse a diferentes necesidades y poblaciones, como lo tenemos hoy en día actualmente. Para concluir este video podcast, puedo reflexionar sobre que las terapias de tercera generación pueden llegar a ser muy relevantes en un futuro, ¿no? Porque han demostrado que su evidencia científica y la evidencia de investigaciones han demostrado que estas terapias pueden llegar a ser relevantes en distintos contextos o distintas situaciones en específico para llegar a ayudar a las personas a manejar mejor su regulamiento emocional y lograr un bienestar emocional integral mejor a largo plazo. Yo considero que en este caso las terapias de tercera generación definitivamente han sido un gran avance, ¿no?, de lo que teníamos antes, porque hemos podido centrarnos, bueno, como terapeutas nos hemos acercado más al paciente para ver realmente lo que le afecta, ¿no?, la razón por la que lo afecta, por qué se encuentra así. Este acercamiento a la contextualización justamente de la que hablamos ha hecho que estas terapias sean más funcionales, o sea, que sean más... ¿cómo se dice esto? Originales, No. funcionen, Que sean más, sí, que sean más funcionales. que sean más adaptativas Ajá. al contexto de cada Claro, persona. porque en este caso, pues antes lo único que se hacía era, no, ya tú le tienes fobia a los perros, ya te vamos a meter en un cuarto con 50 perros para que se te pase la fobia, ¿no? Y eso era deshumanizante, ¿no? Entonces, antes el terapeuta trataba a la persona como un objeto, lo cual está mal. Ahora que tenemos este acercamiento más, podría decirse, humanitario, las terapias funcionan de mejor manera. Podemos hacer de que trastornos tan, considero yo, ¿no?, problemáticos como lo podría ser el trastorno límite de personalidad, mejoren, no en poco tiempo, pero sí mejoren, ¿no?, a diferencia de lo que se hacía antes, que era simplemente postergar o ignorar las razones verdaderas por las cuales una persona desarrollaba un trastorno como ese, y pues esto pues terminaba mal para el paciente, ¿no?, terminaba mal para los que estaban alrededor porque sucedían cosas, o el mismo paciente pues decidía simplemente alejarse o terminar con su propia vida, ¿no? Entonces las terapias de tercera generación en este caso sí son un muy gran avance de lo que teníamos y lo que tenemos hoy. Claro, básicamente, como tú dices, es basarnos en el problema real que tiene el paciente, no solo porque tiene un diagnóstico o porque tiene ya una etiqueta como tal, fijarnos en eso, sino realmente darnos cuenta y percibir qué es lo que el paciente está pasando en su vida, qué es lo que nos puede demostrar en sesión, como en una de las terapias de tercera generación nos habla. Más que los diagnósticos es sentir realmente y conectar con el paciente para que nosotros podamos comprender, ayudar y también para que esa persona pueda reforzar las conductas positivas que puede tener, claro está. Y como mi compañera mencionaba también, el gran avance que tuvo la psicología desde el inicio hasta el día de hoy con todo esto de las terapias de tercera generación son demasiado grandes, ayudan en diversas cosas. Puede ser diagnosticando como tal a la persona, como que es el TLP. El TLP es un diagnóstico muy difícil para muchas personas, eso está muy claro, ya que es muy desvariante ese trastorno, pero nos damos cuenta de que tener las terapias de tercera generación, así como los psicofármacos, es una gran ayuda para el paciente, porque más que nada con este trastorno se tiene que usar de la mano la psicoterapia y lo médico, ¿no? Entonces, esto es algo que le da como que la fuerza y el valor para que los pacientes digan sí, o sea, sí puedo salir adelante, sí puedo mejorar, sí puedo cambiar esto. Y esto está muy de la mano, entonces, gracias a las terapias de tercera generación es que tenemos todo eso y es muy lindo entender esto, comprender y saber un poco más sobre eso para poder ayudar, comprender qué es lo que están pasando a las personas y todo eso. Claro, también podría hacer énfasis en que si bien conocemos ciertas terapias como la FAB, la DBT y entre otras más como la CT, quién sabe si en un futuro podrían surgir nuevas terapias funcionales de tercera generación que puedan inculcar a la paciente como el terapeuta.
Y aquí podemos hacer quizás una revolución, digamos, así en la parte de la psicología, algo más importante, que no centrarnos tanto en solo pocas terapias, sino que más terapias y en más contextos que diferentes problemas puedan traer los consultantes y adaptarlas a eso, ¿no? Y yo digo que esto sería un boom, pues, ¿no? Porque ya que estas terapias como la FA, como la DBT también tienen su conexión, pueden hacer surgir otra nueva, digamos, una nueva exploración, ya no tanto consultar, ya no esa conexión con el que el paciente presente el problema, o sea, es decir, el paciente y el problema, ¿no? Digamos que podría haber otra revolución que pueda hacer trascenderlo, no sé, que digamos de otra manera, pues que sea más único. O sea, especializado en cada tipo de problema, por así decirlo. Es una terapia para depresión. Digamos que sería un poco más robotizado, digamos que planteemos algo futuro. Estás hablando de algo más experimental. Claro, O sea, digamos como que ver si se puede o no. Digamos que un problema puede surgir, el consultante trae el problema a sesión y el terapeuta ha construido una nueva terapia funcional a la tercera generación, o sea, arraigada a eso y que se lo junte con el problema del consultante. Porque digamos que las otras terapias pueden funcionar, pero digamos que no es tanto. Y este nuevo que está trayendo el nuevo terapeuta puede funcionar y digamos que puede hacer una revolución, diferentes terapias con diferentes problemas. Mira que es interesante el punto de vista, porque si bien es cierto que hay varias terapias que llegan a funcionar bien en distintos trastornos como son la depresión, el TLP, no hay ninguna específica para dichos trastornos, sino que hay como un conjunto en general para tratarlas y ayudarlos, porque nacen de una emoción base, ¿no? Y estas son para ayudar al paciente y así. Y como tú nos mencionas, es interesante este punto de vista que nos estás dando. Claro, son, digamos, cuestiones a futuro, como les pregunto, ¿no? Claro, es un buen aporte, la verdad. Creo que es algo que se puede hacer más adelante y también tener en cuenta los diversos contextos que tienen los pacientes, ¿no? Porque no todos tenemos el mismo contexto, no todos pasamos lo mismo, entonces si nos basamos en eso, poco a poco van saliendo nuevas cosas y vamos ayudando más y comprendiendo más a los pacientes y también a la misma sociedad como tal. Bueno, creo que eso ha sido una sesión muy productiva, ¿no? Hemos podido aclarar nuestros puntos de vista, dar nuevas ideas y en general ha sido una muy buena explicación a lo que han sido las terapias de tercera generación. Creo que con eso podríamos concluir. Sí. Dado esta conclusión, como nos la psicóloga Camila, hemos concluido este video. Cuídense, hasta la siguiente.